La prehistoria y la Edad Antigua en la península ibérica. Vamos a ver los pueblos prerromanos que habitaban en la península ibérica. Vamos a ver los íberos, los celtas, los celtíberos, los fenicios, los griegos y el reino de Tartesos. Veamos los íberos. Los íberos habitaron en la península ibérica entre los siglos X al III a.C. Los pueblos íberos eran de origen no indoeuropeo. Habitaron el litoral mediterráneo desde el norte de Cataluña hasta la desembocadura del Guadalquivir y el valle del Ebro hasta Zaragoza. En cuanto a su cultura, los pueblos íberos, como los turdetanos, edetanos, lacetanos, baleáricos, eran independientes entre sí, pero poseían ciertos rasgos comunes como la lengua, que escribirían con el mismo sistema de signos. Otros rasgos comunes eran, por ejemplo, los rituales funerarios de incineración, las producciones artísticas, esculturas, joyas. Los pueblos íberos recibieron influencias culturales transmitidas por los colonizadores fenicios y griegos. En cuanto a su sociedad, los íberos vivían en poblados fortificados y constituían una sociedad estratificada, dominada por una clase dirigente, los régulos, que disfrutaban de un significativo poder económico y militar. También estaban los guerreros, que ocupaban una posición destacada. La economía de los íberos se basaba en agricultura, ganadería, metalurgia y comercio. En cuanto a la agricultura, estaba basada en el cultivo de la denominada tríada mediterránea, es decir, el cultivo de cereales, vid y olivo. La ganadería alcanzó un desarrollo importante, especialmente la cría de caballos. La metalurgia íbera destacó por la orfebrería y la fabricación de armas, sobre todo la falcata ibérica. Y los íberos comerciaron porque conocían el uso de la moneda, que facilitó los intercambios con los pueblos colonizadores que procedían de Oriente. Los celtas. Los celtas tuvieron influencia en la península ibérica entre los siglos XII al III a.C. Los celtas eran de origen indoeuropeo. Los pueblos celtas, como los galaicos, los vaceos, betones, lusitanos, ocuparon el norte, el centro y el oeste de la península. Las culturas celtas eran, por ejemplo, los de Campos de Urnas, que fueron los primeros en entrar en la península. Los vaceos ocuparon el Valle del Duero y practicaron el colectivismo agrario. Las tierras pertenecían a la comunidad y sus frutos se repartían entre todos. Los betones, que destacaron por su cultura ganadera de los berracos, que eran toscas esculturas zoomorfas de granito. Y la cultura de los castros, poblados fortificados formados por viviendas de planta circular. En cuanto a la sociedad de los celtas, cabe destacar que vivían en castros, es decir, asentamientos permanentes fortificados. Su estructura social era tribal y se basaba en clanes familiares dominados por los guerreros. Su dominio en la fabricación del hierro les otorgó importantes ventajas militares y contribuyó decisivamente a su expansión. La economía celta dependía en gran medida de la ganadería, y de hecho los propietarios ganaderos formaban la aristocracia del grupo. Veamos los celtíberos. Los pueblos celtíberos habitaron la península ibérica entre los siglos VI a III a.C. Eran de origen celta, pero con mucha influencia cultural íbera. Los arébacos, los pelendones, ocuparon la zona oriental de la meseta.
En cuanto a su cultura, como en el caso de los celtas, las relaciones sociales estaban basadas en el parentesco. Las familias extensas eran el pilar de la comunidad y la comida o el descanso se realizaban en común. La religión celtíbera era muy compleja porque rendían culto tanto a divinidades de carácter astral como de procedencia celta o divinidades menores de culto local. Sociedad. Eran sociedades con predominio de aristocracias guerreras, que no dieron lugar a ciudades-estado. Practicaron el hospitium, o pacto de hospitalidad con otras comunidades, es decir, un tipo de acuerdo por el que una comunidad adoptaba a todos o parte de los miembros de otra comunidad como si perteneciesen a ella misma, de forma que se les extendía su derecho y su protección en un plano de igualdad. Se formalizaban en planchas de metal o arcilla denominadas téseras, para que cada parte conservara un trozo y lo exhibiera en caso de necesidad. Los pueblos celtíberos conocían la escritura. La economía celtíbera estaba basada en la agricultura, en la ganadería y en la minería. Veamos las talasocracias en el Mediterráneo. En práctica coincidencia con las primeras invasiones celtas, llegaron a la península ibérica pueblos procedentes del Mediterráneo oriental. Entre los siglos X y IX a.C., fenicios y griegos establecieron colonias en el litoral oriental y meridional, interesados en el intercambio de productos con las poblaciones indígenas, cerámicas, adornos metálicos, armas, etc., a cambio de los abundantes metales existentes en la península. Por tanto, vamos a ver los fenicios y los griegos. Fenicios. Los fenicios llegaron a la península entre el siglo X a V a.C. Los fenicios procedían de Tiro y otras ciudades del actual Líbano, es decir, el Mediterráneo oriental. El área de actuación fenicia en la península ibérica se limitó a la costa levantina y andaluza, donde establecieron colonias como Gadir, la actual Cádiz, Malaca, la actual Málaga, Sexi, la actual Almuñécar, Abdera, la actual Adra. Instalan factorías junto o en ciudades íberas de la costa levantina y andaluza, también en Baleares. Introducen el salazón, el torno alfarero, los tintes de púrpura y la escritura alfabética. Los fenicios nunca pretendieron invadir territorios. Lo único que deseaban era aprovechar su habilidad como navegantes para instalar factorías en la costa y en Baleares en las que realizar actividades de intercambio comercial. Su economía se basaba en crear factorías y en comerciar. Los griegos. La influencia griega en la península ibérica está entre los siglos VIII a V a.C. La zona geográfica de influencia eran las costas catalanas, como Emporion, la actual Ampurias, y Rode, Rosas, desde Emporion hasta Sagunto y Acra Leuqué. En cuanto a su cultura, cabe destacar que mercadearon con los tartesos, a cambio de metales, sal y esparto. Los griegos se dedicaron a fundar polis, es decir, ciudades-estado en el levante de la península ibérica. Y en cuanto a su economía, comerciaban con las poblaciones íberas con sal, tejidos, vino, aceite y cerámica. Veamos el reino de Tartesos. El reino de Tartesos hay que datarlo entre los siglos VIII a V a.C. La zona geográfica del reino de Tartesos se ubica en torno al valle del Guadalquivir. El conocimiento sobre el reino de Tartesos se mueve entre lo histórico y lo legendario.
Su momento de esplendor coincidió con el mítico reinado de Argantonio, entre el año 630 y 550 a.C. Su sociedad se basaba en una monarquía que reunía una federación de ciudades. Las causas de su decadencia están poco claras, probablemente se deba al auge de la cultura cartaginesa. Y su economía se basaba en el comercio con los fenicios. Comerciaban con cobre, estaño, oro, plata. Tenían también una gran riqueza agropecuaria. Veamos por último los conquistadores cartagineses. A partir del siglo VI a.C., una nueva potencia hizo su aparición en el Mediterráneo: Cartago. Sus habitantes procedían de antiguos fenicios establecidos en las cercanías del actual Túnez, donde fundaron Cartago. Sustituyeron a los fenicios en su papel colonizador, aunque con medios menos pacíficos. La coincidencia de intereses con griegos primero y con romanos más tarde les impulsó a lanzar verdaderas expediciones militares y de conquista contra los pueblos peninsulares. Su derrota frente a los romanos en la Primera Guerra Púnica, en torno al año 264 a 241 a.C., les obligó a centrar su actividad en la península ibérica con el objetivo de que les sirviera de base para su desquite frente a Roma. Fue una poderosa familia cartaginesa, los Amícal Barca, quienes en el siglo III a.C. impulsaron las campañas púnicas. Cartago Nova pasó a ser el centro de su poder, mientras que desde Ebusus, la actual Ibiza, reclutaban honderos baleáricos para su enfrentamiento contra el enemigo romano.